¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Andrés. El día de hoy veremos un tema de suma importancia, planificación familiar. Damos inicio. Vamos a checar lo que son las definiciones, tanto la del IMSS como la de la OMS. Vemos que el IMSS nos dice que es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios, mientras que la OMS nos dice que la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que se desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. Pero, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Según la NOM 005, nos dice que son aquellos que se utilizan para impedir la capacidad reproductiva de un individuo o una pareja, ya sea en forma temporal o permanente. Vemos que se aplican con el fin de prevenir embarazos no deseados. Vamos a ver qué es la salud reproductiva. Vemos que según la OMS es el estado del completo bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos a la sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida. Ahora vamos a ver la epidemiología. Algo importante que vamos a mencionar más que nada se basa en los derechos y cómo es que nuestra Constitución lo ha reconocido a través del tiempo. Vemos que la planificación familiar y la anticoncepción son un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la década de los 70. Los datos de la última encuesta nacional sobre la dinámica demográfica en 2018 revelaron que 11 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad sexualmente activas no estaban utilizando algún método anticonceptivo, a pesar de que ya no querían tener más hijos o deseaban posponer su próximo embarazo. Esto pues es preocupante en sí lo que pasa en nuestro país, ya que pues nos hace falta mucho concientizar a nuestra población sobre la planificación familiar. Entonces pues esa es una de las misiones precisamente que tenemos como personal de la salud para que podamos seguir avanzando. Ahora vamos a ver la clasificación. Vemos que esto es lo que nos maneja la guía del 2022. Se va a dividir en lo que son métodos anticonceptivos. Vamos a poner el láser y nos vamos a ir guiando en base a eso. Primero que nada se va a dividir en reversibles e irreversibles. Los reversibles vamos a tener que son los hormonales y los no hormonales. Estos hormonales se van a subdividir en combinados y los de solo progestágeno. Los combinados vamos a tener los hormonales orales, las hormonales inyectables de aplicación mensual, así como el parche dérmico y el anillo vaginal. Mientras que en solo progestágeno tenemos los hormonales orales, así como los hormonales inyectables de aplicación ya sea bimestral o trimestral, así como también tenemos los implantes subdérmicos y el DIU liberador de levonorgestrel, que en nuestro país lo podemos encontrar como el nombre de DIU Mirena. Por otro lado tenemos los no hormonales y vamos a dividirlos en naturales y de barrera. En los naturales, por mencionar los más importantes, tenemos al de ritmo o calendario, al de temperatura basal, al moco cervical y al coito interrumpido. En los métodos de barrera tenemos al condón masculino y femenino, que pues actualmente las guías lo manejan como condón externo e interno, así como los espermicidas, el diafragma, el capuchón cervical y el DIU de cobre. Ahora bien, tenemos los irreversibles, que básicamente será lo que es la vasectomía y la salpingoclasia. Esta tabla me parece muy interesante, ya que nos maneja, pues ahora sí que la efectividad que manejan cada uno de los anticonceptivos. Como vemos, pues la clasificación y luego vemos los anticonceptivos que se va manejando en cada una de estas clasificaciones. Les puse en rojo los que manejan una mayor efectividad,
Aquí vamos a tener el uso perfecto y el uso típico. El uso perfecto es tal cual como nos menciona la bibliografía, y el uso típico más que nada es como un censo de cómo lo utilizan la población, y en base a eso sacamos la efectividad. Entonces vemos que los inyectables llegan a tener un uso perfecto del 99.95% y un uso típico del 97%. El implante subdérmico tiene un uso perfecto del 99% y un uso típico del 99%. Otro también de los recomendados pues sería el capuchón cervical, con un uso perfecto del 99.7% y un uso típico del 91%. Ahora vamos a ver esta otra tabla. Es más que nada al momento de colocar el anticonceptivo, pues la efectividad no va a ser instantánea, o al menos no en la mayoría. Entonces, por ejemplo, utilizamos un anticonceptivo y pues hace efecto, ahorita lo vamos a ver, pero 7 días. Entonces lo que le vamos a decir a nuestro paciente es que mientras comienza a realizar su efecto al 100%, pues nos podemos apoyar de algún otro método anticonceptivo, como vienen siendo los de barrera. Tenemos por ejemplo aquí a los hormonales combinados, que su efecto anticonceptivo se alcanza hasta los 7 días después de su inicio. Luego tenemos los hormonales orales con progestágeno solo, que se alcanza su efecto hasta 2 días después. Los hormonales inyectables de progestágeno solo se alcanza hasta 7 días después de su inicio. El implante subdérmico se alcanza hasta 7 días después de su inicio. El DIU hormonal hasta los 7 días después. El DIU no hormonal es un efecto inmediato, y en métodos de barrera pues sería inmediato. Ahora vamos a comenzar con lo que son los anticonceptivos hormonales. Vamos a iniciar con los combinados. Y vamos a ver a modo de resumen pues esta información que nos va a servir para poder comprender todo lo que vamos a mencionar más adelante. Vemos que son de administración artificial de estrógenos y progestágenos, que reducen la fertilidad simulando los cambios hormonales del embarazo, evitando con ello la ovulación. Entonces vamos a ver que los estrógenos, por así decirlo, tienen dos principales mecanismos. Uno sería la supresión intensa de la hormona FSH, que impide el desarrollo del folículo. Luego tenemos la supresión de la liberación de la hormona LH, que impide la ovulación. Por otro lado tenemos los progestágenos, que aumentan la viscosidad cervical, es decir, hacen que los espermatozoides pues no puedan moverse con facilidad. Y también van a tener una supresión débil de FSH y LH. Ahora vamos a ver estos anticonceptivos orales combinados, que en sus características generales vemos que es una combinación de estrógeno y progestina sintética. En México hay 4 formulaciones. Están los monofásicas, que son dosis constantes de estrógeno y progestágeno. Por otro lado están las bifásicas y trifásicas, así como cuadrifásicas, con dosis variables de estrógeno y progestágeno. El mecanismo de acción: su efecto es anovulatorio, disminuye la receptividad del endometrio y aumenta la viscosidad del moco cervical. Algunas de las ventajas pues será el retorno de la fertilidad tras la interrupción. Vemos que protege contra algunos cánceres, como lo es el endometrial, el de ovario, así como una episintomática, quistes de ovario y anemia. Reduce síntomas del síndrome premenstrual, así como SOP y síntomas de endometriosis. Algunos de los efectos secundarios que tendremos será cefalea, náuseas, vómito, mareo, mastalgia, cloasma, que son estas manchas como cafés que salen en la cara, así como un manchado intermenstrual. Algunas de las contraindicaciones pues será en lactancia en los primeros 6 meses postparto, ya que disminuye pues la secreción de la leche en la madre, embarazo o sospecha, enfermedad tromboembólica. Varias de las bibliografías nos dicen que aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad, cáncer mamario o de cervix, así como tumores hepáticos, enfermedad hepática aguda o crónica, así como tratamiento a rifampicina o anticonvulsivantes. La bibliografía nos dice que pues afecta el mecanismo en los que actúan pues estos medicamentos. Entonces pues básicamente eso sería. Ahora vamos a ver los anticonceptivos inyectables combinados.
vemos que existe un solo tipo de formulación, la cual contiene una dosis constante de estradiol y un progestágeno a dosis variable. El mecanismo de acción inhibe la ovulación, espesa el moco cervical y hay una atrofia en el endometrio. Su uso pues es una inyección de aplicación intramuscular mensual. Las contraindicaciones: cirrosis descompensada, así como tumor benigno del hígado. Los efectos secundarios pues son muchos de los que ya hemos visto. Algunas de estas cuestiones pues no las voy a ir repitiendo como para que no pues se vayan mencionando en cada una de estas indicaciones, pero pues ahí van a estar los cuadros. Vemos aquí las formulaciones anticonceptivas que se mencionan, que son las que se manejan en nuestro país. Tenemos en estrógeno el cipionato de estradiol con una dosis de 5 miligramos, y en el progestágeno tenemos al acetato de medroxiprogesterona con una dosis de 25 miligramos. Esto por mencionar alguno, y pues aquí les dejo la tablita. Ahora vamos a ver los parches transdérmicos. Vemos que es un derivado estrogénico y un progestágeno sintético. Su mecanismo de acción: vemos que su efecto es anovulatorio y aumenta la viscosidad del moco cervical. Se aplica una vez a la semana durante 3 semanas, seguidos de una semana de descanso. Aquí están las contraindicaciones y algunos de los efectos secundarios. Las formulaciones que se manejan en nuestro país: en el estrógeno pues tenemos el etinilestradiol con una dosis de 0.6 miligramos. El progestágeno tenemos a la norelgestromina con una dosis de 6 miligramos. Ahora vamos a ver el anillo vaginal. Vemos que es un anillo de polímero flexible con un diámetro externo de 54 milímetros y otro interno de 50 milímetros. Cada uno de estos contiene 2.70 miligramos de etinilestradiol y 11.70 miligramos de etonogestrel. El mecanismo de acción: su efecto es anovulatorio y aumenta la viscosidad del moco cervical. Vemos que el anillo se introduce en los primeros 5 días de haber comenzado la menstruación, 3 semanas de uso y 1 de descanso, de 3 a 6 meses. Aquí están las contraindicaciones y los efectos secundarios. Ahora vamos a ver los anticonceptivos hormonales con solo progestágeno. Pues aquí básicamente sería la mini píldora, que vemos que en México existen las siguientes formulaciones con registro vigente: levonorgestrel con 0.030 miligramos, desogestrel con 0.750 miligramos, drospirenona con 4 miligramos. El mecanismo de acción: vemos que aumenta la viscosidad del moco cervical. Se debe tomar diariamente a la misma hora sin periodos de descanso. Aquí están las contraindicaciones y los efectos secundarios. Ahora vamos a ver la píldora de emergencia. Vemos algo importante a recalcar: que la efectividad aumenta incluso hasta un 99% si se toma antes de las 72 horas. Algo importante aquí es que las bibliografías nos dicen que nos puede cubrir de 3 e incluso hasta los 5 días, pero pues obviamente va a disminuir esta efectividad. La presentación será levonorgestrel de 1.5 miligramos por comprimido, levonorgestrel con 0.75 miligramos por 2 comprimidos. El mecanismo de acción: vemos que es el principal la anovulación, así como el espesamiento del moco cervical. Vemos que puede ser tomada de 2 formas: de 0.75 miligramos en una primera dosis, seguida de otra a las 12 horas, o 1.5 miligramos en una sola toma. Las desventajas: vemos que puede modificar el sangrado menstrual y se puede presentar náuseas y vómitos. Ahora vamos a ver los anticonceptivos inyectables con solo progestágeno. Aquí tenemos la fórmula que es progestina sintética esterificada derivada de 19 nortestosterona o 17 hidroxiprogesterona. Vemos que su mecanismo de acción es un efecto anovulatorio, disminuye la receptividad del endometrio y aumenta la viscosidad del moco cervical. Aquí tenemos las contraindicaciones y los efectos secundarios.
En México vemos que existen las siguientes formulaciones. En cuanto al progestágeno, tenemos al enantato de norestesterona con una dosis de 200 miligramos. La vía de aplicación es intramuscular y el intervalo es 60 días. Ahora vamos a ver el implante subdérmico. En cuanto a los tipos, tenemos al Implanon, al Yadel y al Norplant. Vemos que el mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación y el espesamiento del moco cervical. Se aplica de manera subdérmica en la cara interna del brazo, la superficie medial del brazo superior de 8 a 10 centímetros del codo en el surco del bíceps. Tenemos acá las contraindicaciones y los efectos secundarios. Algo importante que me gustaría aquí, pues como para que lo tomen en cuenta, es que cuando estamos en el servicio de planificación familiar, pues realmente este implante es de los más utilizados en nuestro país. Entonces, cuando llega nuestra paciente, debemos de explicarle pues algunos de los efectos secundarios que va a presentar, porque luego, si no se les explica, las pacientes pueden regresar diciéndonos que tienen ciertos síntomas y pues básicamente sería, por así decirlo, de alguna forma normal algunos de esos efectos secundarios. Para evitarnos pues esa cuestión, nosotros debemos explicarle todas estas cuestiones a nuestras pacientes. Ahora vamos a ver al SIU. Vemos que libera una sustancia llamada levonorgestrel en forma constante durante un periodo de 3 a 5 años. El mecanismo de acción es el espesamiento del moco cervical. Tendremos alteraciones en el endometrio e inhibe la ovulación. Aquí tenemos los efectos secundarios y la duración pues va a depender en la cantidad de miligramos que tenga cada uno de estos. Aquí lo vamos a mencionar. El DIU del levonorgestrel de 13.5 miligramos tiene una duración de 3 años. El DIU del levonorgestrel de 19.5 una duración de 5 años. Y el de 52 miligramos tiene una duración también de 5 años. Ahora vamos a ver los anticonceptivos de barrera. ¿Qué son? Son métodos diseñados para evitar que el esperma ingrese a la cavidad uterina o que por su presencia física el óvulo fecundado no se implante en el endometrio. Los que vamos a estar revisando pues será el condón externo e interno, así como los espermicidas, el diafragma y el DIU de cobre. Iniciaremos con lo que es el condón externo. Vemos que es una bolsa de plástico que se aplica al pene en erección para evitar el paso de espermatozoides. Algunos contienen además un espermicida, nonoxinol 9. En indicaciones, pues obviamente será con parejas que tengan una actividad sexual pues continua e incluso si es esporádica, siempre pues se deben de proteger. Una cuestión importante a mencionar y que también debemos explicar a nuestros pacientes es que pues lo que son el condón masculino y femenino pues serían los únicos dos métodos que nos protegen de infecciones de transmisión sexual. Entonces, no importando si estamos utilizando algún otro método, pues si vemos que corremos pues este riesgo, debemos de utilizar lo que son el condón. Vemos que también es como apoyo durante las primeras 25 eyaculaciones posteriores a la realización de vasectomía, como apoyo a otros métodos anticonceptivos. Debe usarse un condón o preservativo nuevo en cada relación sexual. Se coloca en la punta del pene en erección, desenrollándolo hasta llegar a la base del pene. Debe evitarse la formación de burbujas de aire. Entonces pues aquí tenemos una imagen donde nos va explicando pues esta parte y pues aquí tenemos las contraindicaciones que sí es importante a mencionarlos: alergia o hipersensibilidad al plástico o al espermicida. Vamos a tener alternativas como poliuretano, poliisopreno, piel de cordero y nitrilo. Ahora vamos a ver el condón interno. Es una vaina de poliuretano cilíndrica con un anillo del mismo material, pero flexible en cada extremo. Vemos que es en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, incluyendo adolescentes, en personas con actividad sexual esporádica, cuando además hay un riesgo de exposición a enfermedades de transmisión sexual, como ya mencionamos,
Vemos que la aplicación, el anillo abierto permanece fuera de la vagina, se comprime el anillo interno para introducirlo y se le sitúa de forma similar a como se hace con un diafragma. El anillo interno se desplaza hacia adentro con el dedo índice. Alguna cuestión aquí importante a recalcar es que este condón interno se puede colocar incluso 2 a 3 horas antes de tener la actividad sexual. Esa podría ser, por así decirlo, una ventaja. Las contraindicaciones pues será alergia o hipersensibilidad al plástico, y vamos a tener alternativa lo que es el poliuretano y el nitrilo. Ahora vamos a ver los espermicidas, que son sustancias químicas que impiden el paso de los espermatozoides, inactivándolos antes de que penetren el útero. Aplicación debe aplicarse dentro de la vagina de 5 a 20 minutos antes de coito, según la recomendación del fabricante. Aquí tenemos la contraindicación, que es hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación, y pues esas serían las que tenemos en nuestro país: nonoxinol 9 y cloruro de benzalconio. Y pues aquí tenemos los demás, y algunas de las presentaciones serán óvulos, cremas, así como una película. Algunos de los efectos secundarios pues será irritación en la vagina o el pene a su alrededor. Otros cambios físicos posibles son lesiones vaginales, algunos pocos frecuentes como infección de vía urinaria. Algunos raros, puede aumentar el riesgo de inmunodeficiencia humana. Esto en cuanto al uso frecuente de nonoxinol 9. Ahora vamos a ver el diafragma, que consiste en una cúpula circular de látex de diversos diámetros apoyado en un resorte metálico circunferencial. Vemos que se puede combinar con un espermicida. En cuanto a la aplicación, se coloca en la vagina para que queden separados de modo eficaz el cuello uterino, los fondos de saco vaginales y la pared anterior de la vagina, del resto de la vagina y el pene. Si el dispositivo está en la posición apropiada, el borde queda en sentido inferior y plano profundo dentro del fondo de saco posterior. El mecanismo de acción, vemos que funciona al bloquear la entrada del esperma en el cuello uterino. El espermicida mata o deshabilita al espermatozoide. Ambos evitan que se encuentre con un óvulo. Entonces, pues sí, vemos que en las tablas que mencionamos al inicio, el diafragma pues sí tiene alta cantidad de efectividad, pero si lo combinamos con algún otro método, pues obviamente vamos a tener una mayor seguridad, y pues ese tipo de cuestiones también le vamos a explicar a nuestra paciente. Ahora vamos a ver el DIU de cobre. Vemos que las bibliografías nos mencionan que puede ser de cobre, de plata o de oro. Consisten en un cuerpo semejante a una T de polietileno flexible y contienen un principio activo o coadyuvante de cobre y plata, y tienen además hilos guía para su localización y extracción. Algo aquí que es importante a mencionar es que el DIU de cobre también se puede utilizar como un método de emergencia. En cuanto a la aplicación, puede insertarse preferentemente durante la menstruación o en cualquier día del ciclo menstrual, dentro de los 10 minutos posteriores a la salida de la placenta, inmediatamente después del legrado o aspiración endouterina por aborto. Aquí otra cuestión importante pues a mencionar es que muchas veces en el servicio de planificación pues se les dice a las pacientes que deben acudir cuando estén en sus días de menstruación, pero pues la mayoría de las bibliografías nos dicen que puede ser realmente en cualquier día. Lo que se menciona es que esta recomendación se les pide a la paciente porque se dilata el cuello uterino y es más fácil de colocar pues este DIU de cobre. Ahora vamos a ver las contraindicaciones. Vemos embarazo o sospecha de embarazo, útero con histerometría menor a 6 centímetros, patología que deforme la cavidad uterina, carcinoma del cérvix o del cuerpo uterino, así como enfermedad inflamatoria pélvica activa. Ahora vamos a ver los anticonceptivos naturales. ¿Qué son? Vemos que son todos los procedimientos de planificación familiar con los que se intenta identificar el periodo de fecundidad de cada ciclo menstrual y abstenerse de tener relaciones sexuales durante este periodo.
Los que veremos será el de calendario y de ritmo, temperatura basal y el del método del moco cervical. Vamos a ver el método del ritmo o del calendario, que requiere que la mujer lleve un registro de la duración de sus últimos ciclos menstruales e identifique el periodo más largo y el más corto de ellos, y efectúe un cálculo matemático para identificar los días probables de fertilidad durante el ciclo actual. Pues aquí básicamente en la guía nos hace mención de llevar una tabla para que esto sea de manera organizada. Y vemos que para adoptar este método deben registrarse los ciclos menstruales durante por lo menos 6 meses, o los ciclos más cortos se les restan 18 días y los más largos se les restan 11 días. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un ciclo de 26, le vamos a restar 18 y será el 8 días, y un ciclo de 32 le restamos 11 y sería 21 días. Entonces, teniendo estos días, vamos a ubicar cuando comenzó su periodo de menstruación, pues nuestra paciente, y a ese periodo le vamos a sumar 8 días, y justo cuando volvió a iniciar le vamos a volver a ir sumando los 21 días. Y vemos que según este cálculo la mujer debe abstenerse de coito vaginal desde el día 8 del ciclo hasta el día 21. Entonces, por lo que nos menciona la guía, pues podemos utilizar lo que es un calendario, y allí nuestra paciente pues ya va a poder, por así decirlo, organizarse mejor y ver que pues esos días debe abstenerse de tener relaciones sexuales. Las ventajas: no necesita de otro método anticonceptivo, sin efectos secundarios como los medicamentos, es gratis y no interfiere en la fertilidad. En cuanto a las desventajas, no funciona en mujeres con periodos irregulares, difícil de utilizar y lograr al 100%, y no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Algo importante aquí a recalcar es que si nosotros quisiéramos tener pues una mayor efectividad, podemos combinar dos métodos naturales y pues esto nos llevaría a tener un mejor resultado, aunque lo que yo les recomendaría es pues obviamente tener algún otro método que pues tenga una mayor efectividad y no nos lleve, por así decirlo, a algún fallo, como pues puede ser un implante, que son de los más utilizados, o el Yumirena. Más sin embargo, nosotros debemos de conocer estos métodos naturales por si nuestras pacientes nos llegan a pedir información. Tenemos el método de la temperatura basal. Vemos que la temperatura corporal cambia ligeramente durante el ciclo menstrual, es más baja en la primera parte del ciclo y luego aumenta cuando hay ovulación. El cambio de temperatura es de 0.2 grados centígrados a 0.5 grados justo después de la ovulación. La usuaria debe registrar la temperatura corporal por lo menos durante 3 meses antes de basarse en el método de la temperatura como anticonceptivo. Pues básicamente vamos a hacer una gráfica. Vemos que el aumento de la temperatura reflejará el día de ovulación y la temperatura se mantiene en los días fértiles y se mantendrá hasta el inicio del sangrado. Los días infértiles comienzan después de que el aumento de la temperatura se mantiene durante al menos 3 días y terminan cuando la temperatura desciende justo antes de que comience el siguiente ciclo menstrual. La pareja puede tener coito vaginal sin protección en el 4.º día del aumento de la temperatura y hasta que comience el siguiente ciclo menstrual en los días fértiles. Evitar tener coito vaginal o utilizar algún método anticonceptivo opcional. Entonces, alguna cuestión importante aquí a recalcar es que pues vamos a tener, por así decirlo, una gráfica, y justo cuando se dé la ovulación pues vamos a tener este cambio de temperatura, y después de 3 días de que tengamos este pico pues va a comenzar lo que es el periodo infértil hasta que comience pues el siguiente ciclo menstrual. Entonces pues ahí es donde nuestra paciente podrá tener relaciones sexuales. Las ventajas: vemos que complementa al método de Billings, sin efectos secundarios como los medicamentos, es gratis y no interfiere en la fertilidad. Las desventajas: se ve afectada por varios factores, difícil de utilizar y lograr al 100% y no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Por último veremos el método del moco cervical o de Billings.
Vemos que en cuanto a la aplicación se debe monitorear por un mes el moco cervical endovaginal y ver sus características para saber en qué fase del ciclo menstrual se encuentra. Por ello tenemos aquí esta tablita donde vemos las fases y las características del moco cervical, y ahorita vamos a mencionar qué características va a tener pues para que la pareja se encuentre en un periodo infértil. Tenemos a la etapa preovulatoria. Las características del moco será opaco y flexible. En la etapa ovulatoria será acuoso, flexible, clara de huevo. En la etapa premenstrual será cremoso y pegajoso y estará en un periodo no fértil, entonces aquí ya podrá tener relaciones. Y en la etapa postmenstrual será seco, denso y pegajoso, también estará no fértil. Ahora vamos a ver las ventajas y vemos que complementa o releva el método de la temperatura basal sin efectos secundarios como los medicamentos. Es gratis y no interfiere en la fertilidad. Las desventajas: el moco puede modificarse por infecciones, difícil de utilizar y lograr al 100%, y no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver ahora lo que son los anticonceptivos definitivos. Vamos a ver lo que es la salpingoclasia, pero antes de iniciar con las características de este método, las bibliografías nos dicen que en sí no es como que estos métodos sean irreversibles o definitivos, sino que muchas veces las cirugías pues salen demasiado caras. La mayoría de nuestra población pues muchas veces no cuenta con el dinero como para pagar este tipo de cirugías. Es por ello que se manejan como métodos irreversibles. Más sin embargo, pues es necesario que pues sepamos esta información, que también es importante. Entonces es la oclusión tubárica bilateral. El mecanismo consiste en cortar o ligar las tubas para impedir el paso de los espermatozoides al óvulo e inhibir la fecundación. Obviamente vamos a tener una mayor efectividad si se cortan pues estas tubas. En las ventajas tenemos una efectividad anticonceptiva inmediata. Las desventajas: un riesgo de embarazo no deseado de menos del 1%, mayor riesgo de embarazo ectópico en caso de producirse, y no protege contra ETS. Ahora vamos a ver la vasectomía. Vemos que es un procedimiento quirúrgico en el cual se cortan y cauterizan los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Las ventajas: se considera cirugía ambulatoria, recuperación rápida, no afecta a la libido y el desempeño sexual. Las desventajas: una efectividad anticonceptiva que no es inmediata, el riesgo de embarazo no deseado de menos del 1% y no protege contra ETS. Y bueno amigos, esto sería lo que es el tema de planificación familiar. Realmente me parece un tema muy importante y en el cual debemos seguir trabajando y que debemos conocer a fondo. Entonces, pues les dejo la bibliografía. Sigan estudiando y nos vemos en el siguiente tema.